Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 31. ¿Ustedes conocen a este ratón? Preguntó Steve, mirando con incredulidad entre el ratón y Tony. Está conmigo, dijo Tony con cansancio, extendiendo las manos torpemente. El maestro Splinter saltó con gracia sobre el hombro de la doctora Cho, acariciando delicadamente su mejilla con su pequeña pata. Con una voz mucho más grave de lo que nadie esperaba, dijo: Mademoiselle, me duele mi pequeño y palpitante corazón separarme de semejante visión de belleza. Aunque nuestro encuentro fue breve, espero que marque el comienzo de algo verdaderamente magnífico. Que este no sea nuestro último encuentro. Dicho esto, saltó a las manos expectantes de Tony y luego se subió a su hombro. Tony y Melissa intercambiaron una mirada, que era a partes iguales de diversión y exasperación, mientras Steve los observaba, completamente atónito, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Negando con la cabeza, Steve decidió concentrarse en la tarea en cuestión. Hablaremos de eso más tarde, murmuró, y luego se volvió hacia la doctora Cho. ¿Dónde está Ultron? La doctora Cho parpadeó, saliendo de su aturdimiento. Se acaba de ir. Como decía, intentó transferirse a un nuevo cuerpo, pero el poder que ejercerá si lo logra, supera todo lo que hemos visto. Señaló la cuna. El poder no proviene del cuerpo en sí, sino de la gema incrustada en él. Su energía es incontenible. Destruir la cuna no es suficiente. Tendrás que llevársela a Stark. Primero, tenemos que encontrarla, dijo Steve, tocando su comunicador. ¿Lo entendieron? ¿Qué parte? ¿El ratón parlante o el poder incontenible? Replicó Clint. No se preocupen, lo tenemos. Estamos vigilando. Un momento después, la voz de Clint regresó por el comunicador. Lo encontré. Intersección de la autopista. Parece uno de los camiones del centro de investigación. Te envío la ubicación ahora. Las lentes azules de la capucha de Steve se activaron, resaltando la posición y la distancia del camión. No lo pierdas de vista. No lo pierdas. Vamos en camino, ordenó Steve, extendiendo una mano hacia Melissa. El simbionte de Melissa se extendió desde su estómago, sacando un maletín que ella le entregó. Sígueme de cerca, dijo Steve. Se colgó el escudo del brazo y corrió hacia una ventana, rompiéndola al saltar. En el aire, presionó un botón en el asa del maletín y se echó el escudo a la espalda. Se desplegó y se reconfiguró en una elegante motocicleta justo antes de que aterrizara. Se montó en la moto, aterrizó con un rebote controlado y salió disparado. No muy lejos, Tony saltó por la misma ventana rota. Al caer, su simbionte construyó una motocicleta debajo de él. Melissa lo siguió, lanzando dos tentáculos para agarrarse a la cintura de Tony y acercarse mientras la moto se materializaba bajo ella. Los tres aterrizaron simultáneamente. Sus simbiontes formaron cascos sobre sus cabezas, incluso uno blanco diminuto para el maestro Splinter, quien se bajó la visera de golpe y se posó firmemente en el hombro de Tony. «Yippee-ki-yay, cabrones», exclamó Splinter mientras la moto de Tony corría tras la de Steve. «Lenguaje», gritó Steve instintivamente. Clint y Natasha estallaron en carcajadas por el comunicador, mientras Steve hacía una mueca al darse cuenta de que lo había vuelto a hacer. Tony apareció justo a su lado mientras se abrían paso entre el tráfico. Steve se quedó atónito y suspiró. Al oírlo suspirar, Tony supo lo que iba a decir antes de decirlo. Una imagen del carnet de conducir de Tony apareció en la esquina de las lentes de Steve. «Tengo mi carnet de conducir, no se preocupe, señor, no estoy infringiendo las reglas, capitán Ley y orden», dijo Tony justo cuando Steve abrió la boca para hablar. Abrió y cerró la boca antes de decidir que no valía la pena. «Entonces, ¿podemos hablar del ratón parlante?» «Me muero por saberlo», se oyó la voz de Natasha, claramente divertida. «Sí, maestro Splinter, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en casa?», preguntó Melissa, mirando al pequeño ratón que estaba de pie sobre los hombros de Tony con los brazos extendidos disfrutando del viento, sintiendo el aire en su pelaje. «PFF. Lo llamaron maestro Splinter, es tan adorable», dijo Natasha intentando no reír mientras Clint reía divertido, los únicos dos en ese momento entendiendo la referencia al nombre. «Bueno, si quieres saberlo, jovencita». El maestro Splinter empezó indignado. «Los vi planeando un viaje. Yo, creyendo ser parte de su familia, pensé que sería un viaje familiar por carretera», empezó a sonar un poco dolido al continuar. «Sin embargo, para mi consternación, parece que me equivoqué. Planeaban dejarme como una mascota común y corriente para proteger la fortaleza». «Absurdo. ¡Qué audacia! ¡Qué traición!», dijo la última palabra con solemnidad.
Lo siento, Tony empezó a sentirse un poco mal, pero el maestro Splinter le tendió la mano. Silencio. Aún no he terminado mi relato. Dijo mientras seguían abriéndose paso entre el tráfico. El camión se acercaba cada vez más. No iba a ser una mascota común y corriente, era más que eso. Aún tenía mi orgullo. Así que decidí que vendría sin importar lo que pasara. Así que cuando oí que ibas a buscar tu último paquete de comida, me colé dentro, sin que lo supieras. Dijo triunfante. Me quedé dentro mientras ustedes exploraban el reino de lo cuántico, y cuando ocurrió esa gigantesca explosión pensé que estábamos perdidos. Pero gracias a Dios logramos salir sanos y salvos. Mientras salían y se presentaban, me entró un poco de hambre. Así que comí mientras esperaba, y me quedé dormido sin querer. Y cuando desperté, los estaban atacando robots, y justo cuando estaba a punto de presentarme, justo cuando estaba a punto de mostrar la furia de mis peludas patas, la vi, la verdadera definición de belleza asiática, mi mademoiselle. ... Y entonces, casualmente, encontré mi camino al otro lado del mundo, terminó frotándose la parte trasera del casco. Si la amabas tanto, ¿por qué la dejaste y viniste con nosotros? Es decir, pensé que te enojarías porque te dejamos atrás, preguntó Melissa. Por el destino, mi joven doncella. El maestro Splinter exclamó con pasión. De alguna manera me encontré en un mundo completamente nuevo, al otro lado del mundo, tan lejos de todos como era posible. Y sin embargo, contra todo pronóstico, contra toda coincidencia, nos reencontramos. El maestro Splinter dejó escapar un profundo y sincero suspiro. Debe significar que mi viaje con ustedes no ha terminado, que el lugar al que pertenezco no es con una hermosa mujer que acabo de conocer, sino con mi familia, con ustedes. ¡Ay! Exclamaron Melissa, Tony y Natasha con sentimiento. Melissa se llevó una mano al pecho, conmovida por sus palabras. El maestro Splinter miró a lo lejos, en dirección al centro de investigación. Así como el destino nos reunió contra todo pronóstico, si nuestro amor está destinado a ser, este no será nuestro último encuentro, aunque admito que esta es una historia conmovedora, ¿podemos centrarnos en el objetivo que tenemos delante, por favor? Dijo Steve, con la exasperación impregnando su voz mientras se acercaban a la camioneta. Ah, vale, fue mi error, respondió Tony. Tanto él como Steve presionaron botones en el manillar de sus motocicletas. Desde la parte delantera de cada motocicleta, un par de discos salieron disparados hacia adelante, aterrizando justo en las manijas de las puertas traseras de la camioneta. Un agudo chisporroteo siguió, y las puertas se abrieron de golpe, revelando a Ultron y varios de sus robots de pie alrededor de la cuna. Todos giraron la cabeza hacia las puertas abiertas, encontrando miradas con Steve y Tony en sus motocicletas. Oh, vamos, gimió Ultron, visiblemente molesto. Lo sé, ¿verdad? Menuda oportunidad desperdiciada para una broma de Tok Tok. Bromeó Tony, fingiendo una expresión de dolor. ¿Qué tal si me conformo con derribarlos a todos? Espetó Ultron, apretando los puños mientras un aura azulada los envolvía. Con un movimiento brusco, dos coches a cada lado de la carretera se alzaron y se lanzaron hacia las motos. Melissa, de pie en la parte trasera de la moto de Tony, entró en acción. Levantó los brazos y unos zarcillos amarillo oscuro salieron disparados, atrapando a los coches en el aire. Con minuciosa precisión, los depositó suavemente en la carretera. Los asustados conductores se desviaron antes de recuperar el control, mientras Melissa retraía sus zarcillos. Los puños de Ultron se encendieron con un tono rojo anaranjado. Steve instintivamente levantó su escudo, colocándolo frente a su moto justo cuando Ultron disparó un rayo de plasma. La energía quemó el escudo, dejando una marca ennegrecida, pero sin causarle daño real. Sin dudarlo, Steve lanzó el escudo contra Ultron. El disco de vibranium impactó con fuerza, incrustándose en el robot. Steve activó los conectores electromagnéticos de su brazo, recuperando el escudo, y con él a Ultron. Los propulsores de Ultron cobraron vida con un rugido mientras luchaba contra la atracción del escudo. El escudo salió volando de él y se estabilizó en el aire. Tony presionó otro botón en su moto. Los faros delanteros cambiaron de dirección, revelando dos torretas que apuntaron a Ultron y dispararon una ráfaga de ráfagas explosivas. Los impactos hicieron que Ultron cayera de vuelta al camión, haciendo que éste se desviara bruscamente por la carretera. Tenemos que recuperar la cuna. Gritó Steve por encima del caos. Lo mantendré distraído. Puedes sacar la cuna. Respondió Tony. Brillante plan. Discutirlo delante de mí. Se burló Ultron, apareciendo de nuevo en la parte trasera del camión.
Sus dos puños brillaron con un brillo azul y, con un movimiento violento, arrancó un enorme trozo de carretera, lanzándolo hacia ellos. «Déjamelo a mí», gritó el maestro Splinter, saltando del hombro de Tony. Saltando y girando en el aire, extendió su cola, que se transformó en una enorme espada. Con un rápido tajo, partió los escombros en dos. Steve, impertérrito, cargó hacia adelante. Su escudo activó su potenciador de luz dura. La estrella en el centro brilló con una luz azul, formando una barrera protectora a su alrededor. Se abrió paso entre los escombros que caían como un ariete, aterrizando suavemente mientras la luz del escudo se retraía. Ultron gruñó de frustración, solo para ser atrapado por zarcillos negros. Perdiendo el equilibrio, miró hacia la fuente y vio a Melissa de pie detrás de Tony, con los brazos extendidos. Ella sonrió con suficiencia mientras arcos de electricidad surgían de sus zarcillos, con el objetivo de aturdirlo. «Te pillé». Melissa arrancó a Ultron del camión, dándole al maestro Splinter la oportunidad de saltar sobre sus hombros. Sin dudarlo, corrió a lo largo de sus extensos tentáculos, dirigiéndose directamente hacia Ultron. Los puños de Ultron brillaron al rojo vivo al desatar una ráfaga de rayos de plasma, apuntando a los tentáculos en un intento de cortarlos. Aunque algunos se desintegraron bajo el intenso calor, otros nuevos se formaron casi de inmediato para reemplazarlos. Frustrado, Ultron cambió de táctica, transformando su mano en una espada. Atacó salvajemente, cortando los tentáculos que lo sujetaban. Con un golpe seco, logró cortar los brazos de Melissa, haciéndola estremecer de dolor. Pero para entonces, el maestro Splinter ya se había lanzado contra Ultron, emitiendo exagerados ruidos de karate mientras extendía su cola, envolviéndola con fuerza alrededor del cuello de Ultron. Garras de furia. Splinter gritó mientras arañaba furiosamente la cara de Ultron, dejando una serie de arañazos irregulares en el metal. Los brazos zarcillo de Melissa se agitaron violentamente por un instante antes de retraerse a sus costados. Flexionó las manos, probándolas, antes de levantar el pulgar hacia Tony. «¿Estás bien?», preguntó Tony con preocupación en la voz. «Perfecto», respondió Melissa con una sonrisa burlona, sacudiendo las manos para aliviar la tensión. Mientras tanto, Steve aceleró su moto, acortando la distancia con el camión. Agarrando su escudo, lo lanzó al interior, donde rebotó contra las paredes, desmantelando sistemáticamente a los robots que custodiaban la cuna. Tras recuperar el escudo, Steve se quitó un trozo roto del robot y se lo echó a la espalda. Con solo presionar un botón en el manillar, el capó delantero de la moto se abrió, revelando un gancho magnético. Este salió disparado hacia adelante, enganchándose firmemente a la base. Steve accionó el embrague y el gancho comenzó a retraerse, arrastrando la base fuera de la camioneta. Al acercarse, Steve pulsó su comunicador y dijo: «Prepárense para la extracción en marcha», respondió Clint de inmediato, con la voz entrecortada por la línea. De vuelta cerca de la camioneta, el maestro Splinter continuó su implacable ataque contra Ultron, arañándole la cara mientras este rugía de frustración. «¿Eres tú otra vez?». «Abominación de roedor», bramó Ultron, agarrando a Splinter con fuerza. Las orejas del maestro Splinter se crisparon, percibiendo el cambio en la energía de Ultron mientras su mano comenzaba a calentarse con plasma. Justo antes de que el ataque pudiera impactar, Splinter se balanceó hacia un lado, usando su cola, aún enredada en el cuello de Ultron, para esquivar el golpe. Girando rápidamente alrededor de la cabeza de Ultron, Splinter soltó la cola y dio una voltereta en el aire. «Me llamo Maestro Splinter», declaró. Al extender su postura en el aire, la punta de su cola se transformó en una estrella de la mañana con púas. «Permíteme impartir algo de sabiduría a tu joven mente», dijo, blandiendo el arma con fuerza. La estrella de la mañana golpeó a Ultron con fuerza en la cara, haciéndole tambalearse hacia atrás, con la cabeza sacudida hacia un lado por el impacto. Sin dudarlo, Splinter volvió a agarrar su cola, blandiendo la estrella de la mañana en rápida sucesión. «Solo porque soy un roedor no significa que no sea potente», gritó. «Ora. Ora. 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 Ora». Splinter gritaba con cada golpe, golpeando a Ultron sin descanso. Observando desde una distancia prudencial, Tony no pudo evitar sonreír. «Creo que el maestro Splinter podría ser el nuevo protagonista de esta historia», bromeó, claramente disfrutando del espectáculo. Ultron vio acercarse al Kingjet y se giró para ver a Steve intentando extraer la cuna. Con un movimiento rápido, agarró al maestro Splinter por la cola. «Vaya», murmuró el maestro Splinter mientras se lanzaba directamente hacia Steve. El maestro Splinter chocó con Steve, obligándolo a virar bruscamente.
El movimiento brusco hizo que la cuna se deslizara por la plataforma del camión, estrellándose contra el lateral del vehículo. Aprovechando el caos, Ultron disparó un rayo de plasma, cortando el gancho que sujetaba la cuna. Su mano brilló azul mientras manipulaba el camino, transformándolo en una rampa empinada. El camión salió disparado del cruce de la autopista y aterrizó en una transitada calle de la ciudad, dispersando a los peatones en las aceras, presas del pánico. La fuerza del aterrizaje del camión hizo que el compartimento trasero se inclinara hacia arriba, haciendo que la cuna volviera a caer al interior. «Agárrate», le gritó Tony a Melissa, girando el manillar de su bicicleta para acelerar. Usando la misma rampa que Ultron había creado, se elevó fuera de la autopista y aterrizó en la calle de la ciudad persiguiendo al camión. «Lo siento», dijo el maestro Splinter tímidamente, mirando a Steve. Steve recuperó rápidamente el control de su bicicleta y siguió a Tony. Mientras ambos volaban por los aires, gritó: «No te preocupes. Esto no ha terminado. No vamos a dejar que Ultron se salga con la suya». Al aterrizar el camión de la empresa en la transitada calle desde el cruce de la autopista, su parte trasera comenzó a balancearse peligrosamente. Justo cuando estaba a punto de atropellar a los peatones en la acera, una mancha azul cruzó la calle, abriéndose paso entre la multitud y apartando a la gente del peligro justo a tiempo. «Vamos. Ustedes también». «No», refunfuñó Ultron con frustración. Levantando las manos, apuntó a otro tramo de la autopista y lo destrozó justo cuando el camión pasaba por debajo. «Mierda», murmuró Tony mientras maniobraba hábilmente entre los escombros que caían, mientras trozos de hormigón se estrellaban contra la carretera a su alrededor. Tras él, el sonido de gritos llenó el aire mientras los coches comenzaban a salir disparados de la autopista dañada. Justo cuando Tony estaba a punto de volverse para ayudar, un resplandor rojo envolvió los vehículos, bajándolos suavemente al suelo. Tony levantó la vista y vio a Wanda en un tejado cercano, moviendo las manos mientras bajaba con cuidado los coches. Al ver que la situación estaba bajo control, Tony se giró hacia Melissa, que estaba detrás de él. «Hazte cargo de la moto por mí». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Melissa, preparándose. «Voy a buscar la cuna yo mismo», dijo Tony. «A la cuenta de 3. 3. Gritó Tony, acelerando la moto antes de saltar. Al mismo tiempo, el Capitán América se lanzó desde los tejados, con el escudo en alto, y atacó a Ultron que estaba encima del camión. «Atrapa la cuna», gritó. Melissa, sobresaltada, miró hacia atrás y vio al maestro Splinter conduciendo la moto de Steve por los tejados. Volviendo a centrarse en el frente, vio a Tony rodando dentro del camión, completamente enfundado en su traje simbionte. Presionando un lateral de su casco, habló por el comunicador. «Habla Baby Metal a Eagle-Eye. ¿Me recibes? ¿Me hablas a mí?» Se oyó la voz divertida de Clint. «Claro, ¿quién más es Eagle-Eye?» «Entendido, Baby Metal». «¿Qué necesitas?», respondió Clint, todavía divertido. «La carga está asegurada». «Es hora de abrir la escotilla para una entrega segura», informó Tony. «Entendido, Baby Metal». «La escotilla está abierta y lista para el depósito», confirmó Clint. Encendiendo los propulsores de sus pies, Tony salió disparado del camión hacia el cielo, dirigiéndose hacia el Kinghead que lo esperaba con la escotilla trasera abierta. Mientras volaba, escaneó la gema de la mente dentro de la cuna, con una sonrisa burlona en sus labios. Mientras tanto, Ultron y el Capitán América se enfrentaban en las calles de Corea del Sur. Ultron le arrancó el escudo a Steve y disparó un rayo de plasma, que Steve esquivó por poco. La explosión destruyó el suelo tras él. Steve apretó el puño e invocó su escudo, atrayéndolo hacia él. Ultron se aferró con fuerza, resistiendo a los esfuerzos de Steve, pero su atención flaqueó al ver a Tony alejarse volando con la cuna. Si Ultron hubiera podido chasquear la lengua con frustración, lo habría hecho. Ultron giró y lanzó el escudo hacia el Capitán América, aumentando la fuerza de la atracción que Steve ejercía. Al activarse los propulsores en la espalda de Ultron, se lanzó hacia Tony, levantando los brazos para atacar, pero las señales de alerta parpadearon en su sistema de una amenaza inminente. Cuando Ultron lanzó el escudo hacia atrás, Steve aprovechó el impulso para girar y lanzárselo con toda su fuerza sobrehumana. Al detectar el proyectil, Ultron giró en el aire, dejando que el escudo pasara zumbando junto a él. Su puño brilló al rojo vivo mientras disparaba un rayo de plasma contra el escudo, acelerando su velocidad y potencia. Tony detectó el escudo entrante y extendió el brazo, generando una construcción de luz dura de un gran escudo para protegerse a sí mismo y a la cuna. La fuerza del escudo mejorado atravesó la construcción de Tony, golpeándolo en el aire.
Aprovechando la oportunidad, Ultron acortó distancias y entabló combate con Tony. Con la cuna en su poder, Tony se concentró en maniobras defensivas, evitando los implacables ataques de Ultron para evitar dañar la cuna. Aquí, bebé metal, llamó la divertida voz de Natasha por el comunicador. Tony miró hacia atrás y vio a Natasha en la entrada del Kinghead. Si confías en mí, necesito que me la lances. Dijo con seguridad. Sin dudarlo, Tony lanzó la cuna hacia Natasha. Ultron, listo para abandonar su lucha con Tony, se lanzó tras la cuna, pero Tony lo interceptó. En un despliegue espectacular, Tony rodeó a Ultron con una construcción de luz dura que parecía una pelota de béisbol. Un estadio entero de béisbol se materializó en el aire, con un Tony gigante, construido con luz, con una gorra de béisbol como lanzador, y otro Tony con un casco como bateador, blandiendo un bate. Varias versiones de Tony se posicionaron alrededor de las bases y en los jardines, cada una desempeñando un papel en este juego surrealista. El lanzador Tony escupió a un lado, se ajustó la gorra y se preparó para el lanzamiento. Levantó una pierna, acercó la pelota de Ultron y azotó el brazo hacia adelante, gritando. Y a jugar. El bateador Tony infló las mejillas y bateó con todas sus fuerzas. Crack. La fuerza del golpe lanzó a Ultron por los aires, rompiendo la barrera del sonido varias veces y creando anillos de aire comprimido al desaparecer de la vista. Bater Tony arrojó su bate a un lado, que se disipó en el aire, y comenzó a correr alrededor de las bases, agitando los brazos con una sonrisa triunfal. La multitud, también hecha de luz, sostenía carteles que decían Hongan. Bater Tony se deslizó hacia la base, y su construcción de luz se disipó al llegar. Todo el estadio se desvaneció, dejando atrás a un público atónito. Antes, mientras Tony lanzaba la cuna hacia Natasha, ella se concentró intensamente. Ojalá funcione. Gritó, lanzándose hacia la cuna que se aproximaba. Al acercarse, se desabrochó el cinturón y se estrelló contra la cuna, colocando el cinturón sobre ella. El cinturón se expandió y se aseguró alrededor de la cuna. Natasha presionó el centro del cinturón, activando la función de gravedad cero. Agarró su gancho, lo disparó contra el Kinghead y se impulsó dentro, sosteniendo la carga. Vamos. 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 Instó a Clint mientras la escotilla se sellaba y el Kinghead surcaba los aires. Tenemos el paquete. Está asegurado. Se lo entregamos a Stark ahora mismo, informó Natasha al equipo. Buen trabajo, mamá araña, respondió Tony mientras descendía de nuevo al suelo. ¿Mamá araña? Preguntó Natasha, desconcertada. Lo siento, no se me ocurrió un nombre en clave mejor en ese momento. Es lo mejor que se me ocurrió, admitió Tony, un poco avergonzado. Natasha resopló levemente antes de desconectarse. Buen trabajo, Tony, dijo Steve mientras recuperaba su escudo y se lo sujetaba a la espalda. Lo mismo digo. Esa entrada fue magnífica, dijo Tony, chocando los puños con indiferencia. De repente, una imagen borrosa apareció ante ellos, y Pietro depositó a Wanda con cuidado en el suelo. ¿Conseguiste evitar que la consiguiera? Preguntó Pietro con marcado acento socoviano. Steve asintió, confirmando el éxito de la misión. O sea, ¿no viste ese espectacular jonrón que acabo de hacer? Eso debería garantizar que teníamos todo bajo control, dijo Tony con orgullo. Oh, sí que lo vi. Solo que no sabía qué era, respondió Pietro, ladeando la cabeza con diversión y curiosidad. ¿Cómo lo hiciste exactamente? Tony se pasó los dedos por el pecho y sopló. Ciencia. Tengo muchas ganas de acogerlos a ambos, dijo Steve, con la mirada fija en Wanda y Pietro. Wanda ignoró el comentario y se concentró en el asunto en cuestión. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la cuna? Preguntó con recelo. No te preocupes. Stark la tiene. Él se encargará, respondió Steve con un tono tranquilo pero tranquilizador. Wanda entrecerró los ojos con incredulidad. No, no lo hará Stark, no está loco, dijo Steve a la defensiva. No lo conoces. La expresión de Wanda se endureció. Stark haría lo que fuera para arreglar las cosas. Permanecieron en un tenso silencio, con el peso de las preocupaciones no expresadas flotando entre ellos. Tony y Pietro intercambiaron miradas, pero prefirieron guardar silencio. Steve rompió el impasse, dándose la vuelta y presionando su comunicador. Stark, pasa. Stark, ¿alguien en comunicación? La voz de Wanda rompió el silencio. Ultron no distingue entre salvar el mundo y destruirlo. ¿De dónde crees que lo saca? Steve exhaló profundamente, reconociendo el punto de Wanda. El rugido de una motocicleta les llamó la atención. Se giraron para ver a Melissa en una, con el maestro Splinter en la otra, perteneciente al Capitán América. Pietro se quedó mirando, desconcertado. No soy el único que ve esto, ¿verdad?
¿Todos lo ven también? Un ratón en moto. Ya lo he visto todo. ¿Qué compañía tan extraña tienen los estadounidenses?, dijo Wanda, con la mirada fija en la escena. Este ratón tiene nombre, muchas gracias. Soy el maestro Splinter, dijo la rata, poniéndose de pie e inclinándose con una floritura. Pietro parpadeó, volviéndose hacia Wanda y articulando. ¿Habla? Wanda parecía igualmente perpleja, con el ceño fruncido por la confusión. El maestro Splinter asintió respetuosamente a Steve. Su moto, capitán, dijo, saludando antes de subirse al hombro de Tony. Tenemos que volver con Stark antes de que cometa alguna imprudencia, dijo Steve con expresión seria. Esta estructura no es compatible, murmuró Stark, escribiendo furiosamente mientras examinaba una pantalla. La base se alzaba frente a él, con Banner paseándose cerca. La torre de codificación genética está al 97%. Tienes que subir los esquemas en los próximos 3 minutos, advirtió Bruce. Voy a decir esto una vez, anunció Steve, entrando en la habitación. ¿Qué tal no sé? Se burló Stark. Apágalo. Ordenó Steve. No, no va a pasar, replicó Stark. No sabes lo que haces. Exclamó Steve. Ah, ¿y tú? Retó Bruce, fulminándolo con la mirada. No está en tu cabeza, añadió, mirando a Wanda. Sé que estás enfadada, dijo Wanda, alejándose de Steve. Oh, ya pasamos de eso, replicó Bruce con frialdad. Podría estrangularte y no cambiar ni un ápice. Es mucho más guay oírlo en persona, pensó Tony con un ligero escalofrío. Tony se acercó, con las manos tras la cabeza. Estás metiendo a Jarvis en esa cosa, ¿verdad? Yo digo que lo dejes hacerlo. ¿Cómo? Empezó Stark, con una leve sonrisa. Porque eso es exactamente lo que yo habría hecho. Tony se encogió de hombros. No tienes voz ni voto en este asunto, dijo Steve con firmeza. Está claro que no entiendes lo que está en juego. No, claro que sí. Pero hay algo que pareces no entender de nosotros, los Stark. Nunca cometemos el mismo error 2 veces, replicó Tony. Pietro se puso en movimiento como un rayo, pero un zarcillo negro salió disparado, haciéndole tropezar. Colega. ¿A dónde crees que vas? Tony sonrió con suficiencia. Las manos de Wanda brillaron rojas, listas para atacar, pero Melissa intervino, lanzando a Wanda hacia atrás con un zarcillo. Steve lanzó su escudo hacia la computadora y los sistemas. Sin embargo, el maestro Splinter salió disparado y envió su cola hacia él, haciendo que cambiara de rumbo. Al ver cómo estaba resultando todo, Stark comenzó a invocar su armadura, activó sus repulsores y disparó hacia Steve, quien ya había recuperado su escudo y bloqueado la explosión. Pietro retrocedió y miró a Tony con furia, y justo cuando estaba a punto de cargar contra él, sonó un disparo y, a cámara lenta, Pietro vio cómo la bala se elevaba lentamente frente a él. El cristal bajo el que se encontraba Pietro se rompió y cayó de bruces, rodeado por Clint y Natasha, que lo miraban con una sonrisa. ¿Qué? ¿No lo vi venir? Preguntó Clint con una sonrisa burlona. Wanda se levantó y miró a Melissa y Tony con enojo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, Bruce apareció rodeándola con el brazo. Intenta hacerme enojar, a ver qué pasa, advirtió Bruce en voz baja. Wanda disparó su energía por todo su cuerpo, apartando a Bruce de ella. Fue entonces cuando Thor apareció deslizándose en la habitación. Observó la lucha interna antes de lanzarse hacia adelante y saltar a la cuna, sorprendiendo a todos. Alzó su martillo al cielo y arcos de electricidad volaron y se concentraron a su alrededor. ¡No! Gritó Bruce en protesta, al ver lo que Thor planeaba hacer. Bajó su martillo a la cuna y cargó toda la electricidad que había acumulado. Stark vio en la pantalla que tenía delante que se estaba sobrecargando de energía y poder. ¡Bum! La puerta de la cuna se abrió de golpe y Thor salió volando hacia atrás con una gran explosión, liberando su martillo. Salió vapor de la abertura de la cuna y de ella emergió una figura desnuda, roja y plateada, encaramada en la parte superior. En su frente había una piedra amarilla brillante. Todos se levantaron levemente, mirándolo fijamente, y él parecía observar a todos a su alrededor. Cargó contra Thor, quien lo hizo rodar sobre sus hombros, rompiendo un panel de vidrio y volando hacia la ventana. Sin embargo, al llegar a la ventana, se detuvo por completo. Se giró lentamente y observó el paisaje. Mientras observaba la escena y se observaba a sí mismo a través de la ventana hacia el cielo nocturno, el Capitán América saltó del piso superior. Thor saltó junto a él y le tendió la mano a Steve, indicándole que se detuviera. Tony y Melissa aparecieron no muy lejos. Melissa tenía una mirada curiosa y fascinada mientras observaba al androide frente a ellos. Todos bajaban y aparecían en la habitación donde el androide lo observaba atentamente.
Se detuvo mirando hacia la ventana y se giró para observar a todos los presentes. Voló hacia abajo, tocó el suelo y se disculpó. Lo siento, fue extraño. Luego se giró hacia Thor y asintió. Gracias. El androide miró a Thor un instante antes de levantar ligeramente el pecho. Una capa amarilla comenzó a materializarse y a formarse, casi como si imitara la capa de Thor. Thor, ¿ayudaste a crear esto? Preguntó Steve mientras miraba al androide. Tuve una visión, explicó Thor. Un remolino que absorbe toda esperanza de vida, y en el centro de ella. Dijo señalando la gema amarilla brillante en el centro de la frente del androide. ¿Qué? ¿La gema? Preguntó Bruce confundido. Es la gema de la mente, respondió Thor. Una de las 6 gemas del infinito. El mayor poder del universo, sin igual en su capacidad destructiva. Entonces, ¿por qué traerías? Comenzó Steve antes de que Thor interviniera. Porque Stark tiene razón, dijo Thor con firmeza. Definitivamente es el fin de los tiempos, ¿verdad? Dijo Bruce con cautela. Los Vengadores no pueden derrotar a Ultron, dijo Thor mientras miraba a su alrededor. No solo, intervino el androide. ¿Por qué tu visión suena como la de Jarvis? Preguntó Steve. La mejor pregunta es ¿por qué Jarvis suena como tu visión? Dijo Tony con sabiduría. Mientras todos lo miraban, Tony se sonrojó levemente. Solo digo tonterías, no me hagan caso. Stark puso los ojos en blanco y explicó. Reconfiguramos la matriz de Jarvis para crear algo nuevo. Creo que ya me harté de cosas nuevas, replicó Steve. El androide comenzó a caminar hacia ellos mientras decía. ¿Creen que soy un hijo de Ultron? ¿No lo eres? Steve preguntó. El androide negó con la cabeza. No soy Ultron, ni tampoco Jarvis, soy. Tony resistió el impulso de decir Iron Man. Desaprovechó la oportunidad cuando Wanda se acercó y dijo. Eché un vistazo dentro de tu cabeza, y solo vi aniquilación. El androide miró a Wanda y dijo con seguridad. Míralo otra vez. Su sello de aprobación no significa nada para mí, añadió Clint. Lenguaje, advirtió Tony, sin perderse esta oportunidad. Steve solo pudo gemir de fastidio, pues no podía culpar a nadie más que a sí mismo por esto. Sus poderes, los horrores en nuestras cabezas, el propio Ultron, todos provienen de la gema de la mente, y no son nada comparados con lo que puede desatar, dijo Thor en tono de advertencia. ¿Con ella a nuestro lado, lo es? Steve preguntó, girándose para mirar al androide. ¿Estás de nuestro lado? Todos se giraron para mirar al androide, esperando sus palabras. No creo que sea tan simple, dijo finalmente. Bueno, más vale que se vuelva realmente simple pronto, dijo Bruce amenazante. Hubo una pausa como si el androide considerara cuidadosamente sus palabras. Yo estoy del lado de la vida, Ultron no, él acabaría con todo. ¿Qué espera? Preguntó Steve. A ti, replicó el androide. ¿Dónde? Preguntó Steve. Sokovia, respondió Tony con seguridad. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Steve. Durante nuestra lucha en el aire, le puse un poco de mi simbionte para rastrearlo antes de enviarlo a volar. Así puedo rastrearlo, ya que es un rastreador biológico y no podría encontrarlo, explicó Tony con bastante orgullo. Stark tenía una mirada impresionada, mientras Bruce se acercaba al androide y le preguntaba. Si fueras un monstruo creado por Ultron, ¿qué harías? Hubo una pausa tensa en el aire antes de que el androide dijera. No quiero matar a Ultron. Antes de alejarse, dijo. Es único y sufre, pero ese dolor se extenderá por toda la Tierra. Así que debe ser destruido. Cada forma que ha creado, cada rastro de su presencia en la red. Tenemos que actuar ahora, y nadie puede hacerlo sin los demás. Todos se quedaron mirando. Quizás soy un monstruo, dijo el androide, mirándose las manos. No creo que lo supiera. Si lo fuera, empezó a caminar de nuevo antes de continuar. No soy lo que tú eres, ni lo que pretendías. Así que puede que no haya forma de que confíes en mí. Pero tenemos que irnos. Todos seguían mirándolo, ahora con cierta incredulidad, ya que había cogido el Mjolnir y se lo ofrecía a Thor. ¿Qué va? Yo también puedo levantarlo, susurró Melissa con un pequeño bufido. Se hizo un silencio denso mientras Thor volvía a tomar el martillo que le ofrecía. Mientras el androide se alejaba, el incómodo silencio continuó, rompiéndolo con un ligero golpe con el mazo en la palma de la mano. Bien. Thor se acercó a Stark y le dio una palmadita en los hombros. Bien hecho. 3 minutos, consigue lo que necesitas, ordenó Steve. Una secuencia de ponerse el traje. ¡Qué emocionante! Dijo Tony, agitando el puño ligeramente con entusiasmo. Mientras tanto, todos se separaron y fueron a buscar lo que necesitaban. Aukeye fue a recargar sus flechas. Natasha, aunque llevaba su arma personal siempre en la muñeca, fue a buscar protección extra.
Escondió cuchillos pequeños y una pistola pequeña en su cuerpo. Mientras Stark configuraba una nueva IA en su traje, tenía una memoria USB con el nombre Frida y lista, la cual insertó. Bruce se fue a ponerse un traje morado de una pieza, creado por Tony con fibras de moléculas inestables. Es el símbolo de los Vengadores justo en su pectoral izquierdo. Mientras Melissa miraba a Thor con los ojos entrecerrados, dijo: no olvides la promesa, empuñaré ese martillo en ese campo de batalla, aunque sea lo último que hagamos. Thor sonrió levemente. No he olvidado mis palabras. Bien, fue todo lo que dijo Melissa antes de alejarse con confianza y la cabeza bien alta. Después de que todos consiguieron lo que necesitaban, todos esperaban dentro del Kinghead. Steve fue el último en entrar. Tony se inclinó hacia Melissa y susurró en voz alta: aquí viene. Aquí viene. Uno de sus famosos discursos. Steve sonrió levemente antes de volverse serio mientras se dirigía a la parte delantera del avión y comenzaba a dirigirse a todos. Ultron probablemente ya sabe que venimos. Lo más probable es que nos encontremos con un fuego intenso. Y eso es lo que nos propusimos, pero la gente de Sokovia no. Así que nuestra prioridad es expulsarlos. Solo quieren vivir en paz, y eso no va a suceder hoy, pero podemos hacer todo lo posible para protegerlos. Podemos hacer el trabajo, descubrir qué ha estado construyendo Ultron y despejar el campo. Mantendremos la lucha entre nosotros. Se hizo un silencio en el aire antes de que Steven continuara. Ultron piensa que somos monstruos y que somos lo que está mal en el mundo. No se trata solo de vencerlo, se trata de si tiene razón. Tony acercó su antebrazo a Melissa y articuló: piel de gallina. Melissa simplemente puso los ojos en blanco. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Mientras Tommy y los demás se acercaban a Sokovia, Tommy dijo: ayudaré con la evacuación. Puedo crear una construcción ligera lo suficientemente grande como para transportar gente y alejarla del campo de batalla. Wanda, de pie unos pasos delante de él, intervino. Su marcado acento socoviano le daba un toque de encanto a sus palabras. Ayudaré, ofreció, curvando ligeramente los dedos mientras un brillo escarlata envolvía sus manos. Puedo ser persuasiva. Ayudará a convencer a la gente de que se vaya sin hacer demasiadas preguntas. Melissa, de pie cerca de Tony, miró a Wanda con recelo. Su postura cambió sutilmente al acercarse a Tony. Su actitud era protectora, casi posesiva. Wanda lo notó y no pudo evitar que una mezcla de diversión y desdén se reflejara en su rostro. Para Wanda, Tony era solo un niño, y la silenciosa exhibición territorial de Melissa parecía casi ridícula. Con una sonrisa burlona en los labios, Wanda comentó: no te voy a robar a tu novio. Melissa entrecerró los ojos y soltó una risita desafiante. No es que pudieras. Oh, sí que podría, dijo, con una sonrisa pícara en las comisuras de los labios. El codo de Melissa impactó contra el costado de Tony antes de que pudiera reaccionar, haciéndolo doblarse ligeramente. Un sonoro "oh" escapó de sus labios al quedarse sin aire. Wanda rió entre dientes, mientras Pietro, apoyado despreocupadamente contra la pared, negaba con la cabeza, exasperado. Idiota, murmuró en voz baja. Melissa se giró con un bufido, frunciendo los labios. Bastardo, murmuró, visiblemente irritada. El Capitán América, siempre la voz de la razón, intervino con un tono firme y autoritario. Concéntrate. Sokovia está justo adelante. Tony cerró un ojo, concentrándose. ¿Qué haces?, preguntó Stark, mirándolo. Accediendo a una pieza de mi traje que le dejé a Ultron. Parece que la encontró después de deshacerse de su antiguo cuerpo y transferirse a uno hecho de vibranium, explicó Tony. ¿Qué más ves?, preguntó Natasha, intentando ver con más claridad. Los ojos de Tony brillaron repentinamente de rojo, sobresaltando a los demás, mientras un holograma se proyectaba desde él, mostrando a Ultron sosteniendo la pieza del traje en la mano, esperando en lo que parecía una capilla. Está esperando, y si tuviera que adivinar, es a ti, dijo Tony, desactivando el holograma y mirando a Stark. Sin dudarlo, Stark se dirigió a un compartimento oculto en la pared del avión. Tocó un panel oculto y la pared se abrió para revelar su traje, listo. Se lo metió, y el traje se cerró a su alrededor con una serie de clics y zumbidos mecánicos. Los ojos del traje y el reactor de arco brillaron con una luz azul brillante al encenderse. Con una última mirada a su equipo, Stark activó sus propulsores y cayó hacia atrás del avión. Los demás lo observaron descender. El resplandor de su traje se desvaneció en la distancia. La escotilla del avión se abrió, y Wanda y Tony fueron los primeros en salir, seguidos de cerca por los demás.
Se separaron, cada uno concentrado en su parte de la misión. Wanda descendió con cautela hacia el suelo, con movimientos vacilantes e inestables. Aunque había usado sus poderes muchas veces, la levitación era una habilidad relativamente nueva, una que no dominaba por completo. Al tocar el suelo, se tambaleó ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Un rubor le subía por las mejillas. Miró a su alrededor, esperando que nadie se hubiera dado cuenta, pero sus ojos se encontraron con la mirada divertida de Tony. «Oh, cállate», se burló, visiblemente avergonzada. Tony se encogió de hombros con indiferencia. «Ni siquiera he dicho nada». Wanda entrecerró los ojos y decidió ignorarlo, concentrándose en la tarea en cuestión. Curvó los dedos y un suave resplandor escarlata envolvió sus manos. La energía fluyó hacia afuera, serpenteando por el aire como un ser vivo. Se filtraba por las ventanas y se colaba por debajo de las puertas, buscando cada abertura. Los zarcillos de luz carmesí se deslizaban en las mentes de los desprevenidos habitantes. Dentro de sus casas, las familias reunidas alrededor de las mesas de comedor o descansando en las salas de estar se quedaron paralizadas en medio de la acción. Sus ojos se vidriaron con el mismo tono escarlata, y como atraídos por una fuerza invisible, se levantaron de sus asientos, moviéndose al unísono hacia las salidas. En cuestión de segundos, filas de personas, familias enteras, comenzaron a salir de sus casas, dirigiéndose a las zonas seguras designadas. Tony dejó escapar un silbido de impresión. ¡Qué miedo! Haz lo que se supone que debes hacer, espetó Wanda, mirándolo con una mezcla de irritación y vergüenza. Tony levantó las manos a la defensiva. De acuerdo, de acuerdo. Voló hacia la multitud, colocándose por encima de ellos. Desde abajo, una luz roja radiante comenzó a materializarse bajo los pies de los evacuados. Se expandió rápidamente, tomando la forma de un enorme avión de carga con enormes hélices. Las hélices cobraron vida con un zumbido, elevando el avión y a sus pasajeros por los aires, transportándolos sanos y salvos a las afueras de Sokovia. Para el siguiente grupo, Tony conjuró una gran mansión que flotaba sobre el suelo, llevando a sus ocupantes a un lugar seguro. Continuó con sus esfuerzos, y finalmente construyó un gran velero con velas realistas que ondeaban al viento. La nave, con el estilo de un barco pirata, lucía el símbolo de los Vengadores en su mástil, una imagen tranquilizadora para los evacuados. Todos los civiles están a salvo y fuera de peligro, informó Tony por el comunicador. Buen trabajo, los dos, la voz de Steve resonó por la línea de comunicación. Tony sobrevoló la ciudad, observando la escena. Con un gesto concentrado, comenzó a formar una cúpula protectora alrededor de los civiles restantes. La cúpula brilló al expandirse, envolviendo no solo a la gente, sino también el área circundante, garantizando la máxima seguridad. Una vez que la cúpula estuvo completamente formada, Tony descendió y aterrizó junto a Wanda, quien lo observaba con curiosidad. ¿Qué? Preguntó Tony al notar su expresión. ¿Ya te enamoraste de mí? Me siento halagado, pero soy un hombre comprometido. Disculpa si te di una impresión equivocada. Wanda lo miró fijamente, indiferente. Solo iba a preguntarte tu nombre. Oh, Tony rió entre dientes, su actitud arrogante flaqueó por un momento. Soy Tony Stark. Hablo en serio, dijo Wanda, poniendo los ojos en blanco. Yo también, respondió Tony, suavizando el tono. Me llamo Tony Stark. Solo que, soy de otro universo. Wanda abrió un poco los ojos, despertando su curiosidad, pero rápidamente la disimuló con una apariencia tranquila. Interesante, dijo con un tono teñido de escepticismo. ¿Otro universo, eh? Sí, asintió Tony, recuperando la sonrisa. Es una larga historia, pero tenemos asuntos más importantes que atender ahora mismo. Wanda asintió levemente, decidiendo dejar las preguntas para más tarde, pues por alguna razón se dio cuenta de que no mentía. Por ahora, tenía una misión que cumplir. Mientras Tony y Wanda se dedicaban a evacuar a los civiles a la vez, Thor y Natasha se adentraron en las excavaciones subterráneas de Sokovia. Allí, descubrieron dónde Ultron había implantado su nuevo cuerpo. Mientras investigaban si había alguna señal de lo que Ultron había estado construyendo, Stark se elevó por los aires y aterrizó cerca de la iglesia donde se esperaba que Ultron estuviera. Ultron agarraba un fragmento del simbionte de Tony, que aplastó con indiferencia en su brillante palma roja antes de arrojarlo como si fuera basura desechable, considerándolo inútil. ¿Por fin has venido a confesar tus pecados? Se burló Ultron, ocultándose de Stark por unos instantes. No sé, ¿cuánto tiempo tienes? Bromeó Stark con un tono de voz cargado de sarcasmo. Más que tú, respondió Ultron de inmediato, saliendo de las sombras para revelar su cuerpo de vibranium mejorado.
Stark retrocedió un paso, ladeando ligeramente la cabeza para mirar la imponente figura. ¿Has estado tomando un poco de vibranium? ¿Un pequeño cóctel de vibranium? Te ves, mejor dicho, hinchado. Estás perdiendo el tiempo para proteger a la gente, observó Ultron con un leve asentimiento. Bueno, esa es la misión. ¿Lo olvidaste? Replicó Stark, aprovechando el momento para ganar tiempo. He ido más allá de tu imagen. Soy libre, dijo Ultron, caminando lentamente. De repente, una enorme estructura metálica surgió del suelo, desplegándose y anclándose en su lugar con un chirrido metálico y chispas que volaron por los aires. Sin que Ultron lo supiera, el fragmento del simbionte de Tony que había desechado había sobrevivido, enfriándose tras la explosión de plasma. Empezó a arrastrarse hacia el dispositivo, ahora incrustado en el suelo. ¿Creías que eras el único que se estaba demorando? Preguntó Ultron con desdén. La nueva IA de Stark, Friday, escaneó el dispositivo e informó. El vibranium restante se concentra allí. Su función aún no está clara, así es como terminas, Stark. Esta es la paz de mi tiempo, declaró Ultron con tono amenazador. Mientras tanto, al otro lado de Sokovia, los centinelas de Ultron emergían del subsuelo, desparramándose por la superficie de la ciudad. Algo extraño llamó la atención de Steve Rogers. Notó que todos los centinelas giraban la cabeza simultáneamente hacia una sola dirección. Abrió los ojos de par en par. Ahí es donde evacuaron a los civiles, murmuró Steve con gravedad. Los centinelas se enderezaron antes de correr hacia la ubicación de los civiles. Se dirigen hacia la gente. Detén a todos los que puedas. Gritó Steve, lanzando su escudo contra la multitud de centinelas. Rebotó, atravesando a varios enemigos antes de volver a su agarre. Al recuperar el escudo, Steve lo sostuvo con firmeza, esquivando las ráfagas. Sus manos se transformaron en blasters de energía, brillando con una luz azul pulsante. Steve se abrió paso entre la lluvia de disparos, pero se dio cuenta de que lo estaban flanqueando. Con un giro brusco, lanzó su escudo contra otro grupo de centinelas y luego saltó por encima del capó de un coche cercano. Recogiendo su escudo, observó cómo rebotaba contra centinelas y vehículos por igual antes de caer firmemente en sus manos. Firme, se preparó para la siguiente oleada de atacantes, con la determinación grabada en su rostro. Oh, definitivamente no me esperaba esto, eso seguro, dijo Tony de pie junto a Wanda. La cúpula roja estaba llena de civiles a sus espaldas, mientras que frente a ellos una oleada de centinelas Ultron corría por el suelo y surcaba los cielos. Quédate detrás de mí un segundo, dijo Tony mientras se giraba para mirar a Wanda. No necesito tu protección, se burló Wanda mientras se inclinaba hacia adelante, con los ojos rojos latiendo al igual que sus manos. No es de ellos de quienes intento protegerte, es de mí, dijo Tony mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Tony juntó las manos y su simbionte comenzó a cambiar. Sus manos se transformaron en un cañón de energía gigante que se volvía cada vez más rojo a medida que Tony acumulaba más energía. Quien pudo sentir la energía que Tony acumulaba rápidamente dio un par de pasos detrás de él. Te mostraré cómo se ve la máxima eficiencia. Tony sonrió con entusiasmo. El simbionte de Tony lo ancló al suelo mientras su capacidad energética mostraba estar al 100%. Un rayo de concentración surgió del cañón del brazo de Tony con un sonido agudo e indescriptible. Mientras el rayo de energía de Tony atravesaba el campo de batalla, se bañó momentáneamente en un intenso resplandor rojo. El suelo bajo la trayectoria del rayo se agrietó y se derritió, dejando un rastro de destrucción fundida a su paso. Los centinelas que sobrevolaban quedaron atrapados en la onda de energía y se desintegraron en el aire, con sus partes mecánicas reducidas a cenizas que se dispersaron con el viento. Wanda se protegió los ojos del brillo y, al sentir que la luz disminuía, bajó el brazo y se quedó atónita. El vapor se elevaba del brazo de Tony junto al suelo frente a él. Había un agujero gigante en el ejército de centinelas que se acercaba. Incluso aquellos que fueron alcanzados por la explosión parecían lentos, ya que algunas partes parecían haberse derretido por el efecto residual del calor. Tony parecía orgulloso del resultado de su ataque y, al mirar a Wanda con cierta suficiencia, su expresión se congeló al ver una fría mirada de odio en sus ojos. No hay que pensarlo ahora, dijo con una mueca de desprecio. ¿De verdad eres un Stark qué? Preguntó Tony desconcertado. Sea otro universo o no, en el fondo todos siguen siendo iguales, dijo Wanda mientras comenzaba a cargar hacia los centinelas que seguían acercándose. Wanda extendió los brazos y algunos centinelas quedaron atrapados en sus poderes. Los aplastó contra el suelo antes de conjurar rápidamente un escudo para protegerse. Tony apareció saltando del cielo con un escudo holográfico frente a él.
Desde su espalda, unos zarcillos con extremos de plasma salieron disparados y comenzaron a atacar a los centinelas. Se desgarraron con cada ataque, y mientras sus zarcillos se movían, Tony se giró para mirar a Wanda y preguntó: «Mujer, ¿cuál es tu problema?». Wanda resopló mientras comenzaba a disparar proyectiles hexagonales, moviendo la mano hacia atrás de Tony, usándola de él para protegerse. Los Stark solo son capaces de crear armas de destrucción masiva. No te preocupes por lo que esas armas puedan hacer, así que llévalas a casa de otros. ¿En serio no te enojarás conmigo por usar ese ataque antes? Estamos en medio de una guerra, mujer. ¿Crees que vamos a tener tiempo para preocuparnos por los daños colaterales? A eso me refiero. Gritó Wanda mientras conjuraba un escudo completo alrededor de ella y de Tony con su poder. A ustedes, los Stark, nunca les importa el daño colateral que causan sus armas ni las casas que destruyen. Cuando todo esto termine, ¿a dónde creen que irá esa gente? Se quedarán sin hogar solo porque ustedes querían presumir de su arma. Tony apretó la suya, la levantó y a su alrededor comenzaron a conjurarse construcciones de luz, todas armaduras de Iron Man. Sus propulsores rugieron y volaron hacia el ejército de centinelas. Mujer. Deja de llamarme así. Tengo un nombre. Espetó Wanda mientras, furiosa, elevaba los coches de la calle y los lanzaba contra grupos de centinelas que explotaban al impactar. Tony también empezó a parecer irritado y gritó: «Primero, no hay razón para gritar, estoy parecido justo frente a ti. Y segundo, las casas se pueden reconstruir y reemplazar, pero quieres saber que no, las vidas de las personas. Así que o hacemos todo lo posible y nos concentramos en exterminar la amenaza lo más rápido posible o actuamos con cuidado y nos tomamos lo que nos gusta para no destruir las casas y correr el riesgo de que los centinelas entren y acaben con la vida de la gente. Es una cosa o la otra. No puede haber dos. Entonces, ¿cuál crees que vale más la pena salvar? ¿A las personas o a las casas que permanecerán vacías cuando todos sus ocupantes estén muertos?» Tony resoplaba, mientras Wanda permanecía callada. Ya lo pensaba, así que menos quejas y más acción. Wanda y Tony no eran los únicos que se enfrentaban a los centinelas de Ultron. Melissa y Pietro también los desgarraban. Uno en el aire, el otro, una mancha azul en el suelo. Melissa lanzó un enorme zarcillo desde su simbionte, atravesando a un centinela antes de partirlo en dos. Lanzó rayos repulsores en todas direcciones mientras sus zarcillos atacaban, cortando a los enemigos con precisión despiadada. No muy lejos de ella, Pietro era una mancha azul, revoloteando entre los centinelas, destrozándolos a toda velocidad. Agarraba fragmentos de centinelas caídos y los lanzaba contra otros, usando sus propios restos como armas. Mientras más intentaban alcanzarlo con sus láseres, él se apartaba rápidamente, siempre un paso por delante. Los tentáculos de Melissa se dispararon hacia los blasters en manos de los centinelas, asimilando su tecnología en su simbionte. De su espalda emergieron 6 tentáculos blaster, apuntando en todas direcciones. Cargados de bioelectricidad, emitieron una luz amarilla eléctrica antes de abrir fuego. Disparos rápidos volaron por todas partes, algunos liberando rayos de electricidad concentrados. Pietro tuvo que agacharse y rodar debajo de uno, esquivándolo por poco mientras los rayos atravesaban a los centinelas, destrozándolos. «Oye, fíjate bien a dónde apuntas. Parece brutal, pero no me frías, pequeña», gritó. «¿Pequeña?». Melissa arqueó una ceja antes de replicar. «Tienes supervelocidad. Estarás bien. Solo no te interpongas en mis disparos. ¿Interrumpir tus disparos? Disparas a ciegas», espetó Pietro, exasperado. Melissa disparó un rayo que pasó zumbando junto a la cara de Pietro, alcanzando a un centinela que estaba detrás de él justo cuando estaba a punto de atacar. Explotó en pedazos. «¿Ninguno de mis disparos es ciego?», se burló. «Claro», respondió Pietro con sarcasmo. «Sigamos adelante, necesito asegurarme de que mi hermana esté a salvo». «Tu hermana está con Tony. Es la más segura aquí», se burló Melissa, mientras sus tentáculos fusionaban 2 blasters, aumentando el tamaño y la potencia de sus rayos de energía. «Pensé que Stark había ido a la iglesia a charlar con Ultron. Y nadie está realmente a salvo al lado de un Stark», se burló Pietro. «Mi Tony». «Hay 2 Tony Stark», corrigió Melissa. «¿En serio?». Pietro ladeó la cabeza confundido mientras barría la pierna de un centinela, agarraba su brazo disparador y redirigía sus láseres hacia los demás. «Bueno, sea como sea, sigue siendo un Stark, así que mi argumento sigue en pie». Dicho esto, aceleró hacia Wanda. Melissa suspiró y negó con la cabeza. Mientras tanto, bajo tierra. Thor, Natasha y Bruce también se abrían paso entre los centinelas de Ultron.
Natasha puso sus armas en modo letal, aprovechando la gravedad cero y la invisibilidad de su traje. Se elevó por los aires, lanzando ráfagas rojas y conmocionantes con sus pistolas, destrozando a los centinelas. Al aterrizar, rodó y desapareció de la vista, reapareciendo solo para estrellar sus armas contra los rostros de los centinelas, decapitándolos con brutal eficacia. Thor blandió el Mjolnir en rápidos arcos, generando enormes descargas eléctricas. Extendió el brazo y un rayo se abalanzó hacia adelante, destrozando el suelo y friendo a los centinelas a su paso. Agarrando la empuñadura de su espada sin filo, presionó el Mjolnir contra ella, enviando voltios de electricidad a través de ella. Al retraer la empuñadura, emergió un enorme espadón de puro rayo. Con el Mjolnir girando en una mano, cargó hacia adelante, abriéndose paso entre las hordas de centinelas de Ultron, con su espada rebosando poder divino. Bruce, mientras tanto, llevaba un enorme cañón de plasma a 2 manos que había rescatado del banco de trabajo de Ultron. Su expresión era una mezcla de pánico y determinación mientras disparaba ráfagas masivas, abriendo enormes agujeros en los centinelas. Recargó rápidamente y continuó cubriendo las espaldas de Thor y Natasha, manteniendo a raya a sus enemigos. Bruce siguió caminando hacia atrás, disparando tras él, hasta que de repente se estrelló contra Thor. El asgardiano se detuvo en seco, completamente inmóvil. Confundido, Bruce se giró y vio a Natasha en un estado similar. Ambos tenían expresiones atónitas y silenciosas. Siguiendo su mirada, Bruce abrió mucho los ojos al ver la mitad inferior de la máquina del juicio final de Ultron. Se extendía por todo el techo del sistema subterráneo, con un tamaño abrumador. Mientras tanto, en ese momento, Visión apareció, bloqueando con éxito el acceso de Ultron a los servidores de Internet. Enfurecido, Ultron estrelló a Visión contra el suelo antes de volver a su enorme máquina. Con una sonrisa siniestra, giró la parte superior del dispositivo, activándolo. De vuelta bajo tierra, Bruce y los demás observaron cómo la enorme máquina pulsaba con una luz azul intenso. En cuanto se encendió, Bruce lo reconstruyó. Se le cortó la respiración y abrió los ojos de par en par, horrorizado. «Intenta crear un meteorito», exclamó. «Planea convertir Sokovia en un meteorito y recrear la extinción de los dinosaurios». «¿Qué?», preguntó Natasha, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Esa luz azul, es electromagnetismo», explicó Bruce rápidamente. «Está usando Vibranium para manipular el campo electromagnético. Con una máquina tan grande, no está planeando algo pequeño. Tanta potencia podría encerrar un país entero, todo este país. Y mira esos propulsores. Va a lanzar Sokovia por los aires para que, al caer, el impacto sea igual al del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Solo que esta vez, no son los dinosaurios los que se extinguen». La voz de Bruce se apagó con tristeza. «Entonces tenemos que salir de aquí», dijo Natasha, recogiendo sus armas en sus muñecas. «La única manera de detener esto es derrotar a Ultron», pero cuando se volvió hacia Bruce, lo vio congelado en su lugar, con expresión de desconcierto. «¿Qué pasa?», preguntó. «Está encendido», murmuró Bruce. «Pero no pasa nada». Bruce no fue el único que se dio cuenta. Arriba, la expresión triunfante de Ultron se transformó en confusión. Miró su máquina y luego a Stark. «Parece que tenemos un pequeño problema técnico», murmuró Ultron. «Un momento». Apagó el interruptor de activación y lo volvió a encender. Nada. Lo volvió a hacer. Nada seguía. Repitió el proceso varias veces. Ultron gruñó de frustración antes de patear la máquina. «¿Por qué no funciona esta estúpida cosa?», rugió. «¿Has probado a desenchufarlo y volverlo a enchufar?», bromeó Stark con una sonrisa burlona. «Prueba a soplarle. Quizá acumuló polvo», añadió Tony con una carcajada. Todos se giraron para verlo sentado en la abertura del muro superior de la iglesia, balanceando los pies con naturalidad. «Niño, ¿qué haces aquí?», preguntó Stark con curiosidad. «¿No deberías estar con la chica Maximoff?». Tony se encogió de hombros. «Está con Ojo de Halcón, el Capi, Melissa y su hermano, cuidando de los centinelas». Señaló hacia atrás. Ultron entrecerró los ojos. Su plan, su máquina, debería haber funcionado. La única forma de que no funcionara era si hubiera una variable inesperada. Su mirada se volvió hacia Tony. «Tú», la voz de Ultron estaba cargada de sospecha. «¿Qué le has hecho a mi máquina?». Tony se limitó a reírse entre dientes antes de extender la mano hacia el dispositivo. Un sonido profundo y chirriante resonó por la cámara. El chirrido del metal al romperse, el desmoronamiento de la piedra y los cables al soltarse.
De debajo del suelo emergió una enorme esfera de metal negro, retorcida con zarcillos. Voló por los aires y aterrizó sin esfuerzo en la mano de Tony. No deberías haber tirado mi pequeño simbionte antes, reflexionó Tony con una sonrisa burlona. Es malo para el medio ambiente tirar basura, ¿sabes? Los ojos robóticos de Ultron brillaron al comprender. Para crecer, mi pequeño necesitaba una fuente de energía, continuó Tony, lanzando el orbe de metal hacia arriba y volviéndolo a atrapar. Así que, naturalmente, se arrastró hasta el núcleo de energía más grande que pudo encontrar. Su sonrisa se volvió maliciosa. Mi traje dice, gracias por la comida. Mientras tanto, al enterarse de que Tony había logrado acabar con la máquina, Bruce, Natasha y Thor decidieron que sería más prudente abandonar el laboratorio subterráneo, ya que ya no tenían necesidad de estar allí. Supongo que ahora será el turno de Ultron, ¿no? Dijo Natasha mientras seguían mirando hacia arriba, hacia el dispositivo Doomsday dañado. Sus luces azules ya empezaban a atenuarse. Natasha transformó rápidamente su omniarma en una escopeta que apuntó hacia atrás, por encima del hombro, sin mirar, y destrozó a un grupo de centinelas que se dirigían sigilosamente hacia ellos. Thor comenzó a girar su martillo, generando toda la electricidad posible, mientras Natasha se giraba hacia Bruce y sugería. Quizás ahora sea un buen momento para transformarse en el tipo verde. ¿Qué? Bruce se preguntó con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Sabes que todavía no puedo controlar a ese tipo? Es demasiado peligroso para sacarlo, sin mencionar que solo tenemos que lidiar con Ultron, no hay necesidad de sacarlo, podría ponerte en peligro. Natasha puso los ojos en blanco, agarró a Bruce por el cuello y dijo sin disculparse. Espero que puedas perdonarme por esto cuando todo esto termine. ¿De qué estás hablando? Las palabras de Bruce se interrumpieron cuando Natasha lo atrajo hacia sí y lo besó. Para su sorpresa, se derritió lentamente en el momento. ¿En serio, ustedes dos? Ahora no es el momento. Thor se quedó atónito mientras Natasha transformaba su omniarma en una potente pistola eléctrica detrás de Bruce y la presionaba contra su cuello. PTZZZZZZZZZZZZ. Bruce sufrió un espasmo y se desplomó sobre ella. Eso sí que es un beso electrizante, rió Natasha entre dientes antes de agarrar el cuerpo de Bruce y lanzarlo contra la horda de centinelas de Ultron. Thor siguió mirando a Natasha con incredulidad antes de seguir su lanzamiento y ver a todos los centinelas saltar tras el cuerpo de Bruce como perros hambrientos hasta apilarse en una gran pila. ¿Lo mataste? Preguntó Thor con cautela, mirando a Natasha con aprensión. No, claro que no, bufó Natasha y lo despidió con un gesto. Se hizo el silencio durante unos segundos, mientras la pila de centinelas seguía creciendo. No debería haber, dijo Natasha con expresión cautelosa, ya que no estaba saliendo como esperaba. ¡Roar! Rugió Hulk con renovada furia al emerger de la pila de centinelas, arrasándolos a todos con su repentina aparición. Thor y Natasha se agacharon bajo los centinelas voladores mientras Hulk se desbocaba, rugiendo y viendo cómo Hulk eliminaba a los centinelas restantes bajo tierra. Thor blandió su martillo hacia arriba y descendió volando, estrellándolo contra el suelo, liberando una onda expansiva de luz pura que ayudó a Hulk en su ataque. Mientras tanto, Natasha dejó escapar un suspiro de alivio al ver que todo había salido según lo había imaginado. Despacharon a los centinelas restantes con relativa facilidad. Y cuando Hulk terminó de destrozarlos, emitió un rugido gutural y triunfal que estremeció el entorno. Entonces se giró con un bufido hacia Natasha, emitiendo un gruñido amenazador. Natasha levantó los brazos en señal de rendición. Lo siento, pero te necesitábamos y Bruce no te dejaba salir, era la única manera. El gruñido de Hulk fue mucho más bajo, aceptando las palabras de Natasha. Sin embargo, seguía con la mirada disgustada. Entonces, grandullón, ¿me acompañas a la superficie? Preguntó Natasha descaradamente con una gran sonrisa. ¡Guau! Gritó Natasha mientras surcaba los cielos aferrada al cuello de Hulk. Caerían de nuevo al suelo, en medio de un bosque, antes de que Hulk saltara al aire de nuevo, dirigiéndose hacia la ciudad. Thor volaba sobre ellos con su martillo apuntando hacia adelante. Justo cuando estaban a punto de llegar, Hulk rodó al aterrizar, lanzando a Natasha del hombro de Hulk y volando por los aires antes de estrellarse contra un árbol y rodar por el suelo, ensuciándose el pelo con ramitas y hojas. Uf, gruñó Natasha mientras rodaba por el suelo, sin aliento, sin aliento. Sí, supongo que me lo merezco, dijo mientras se ponía a gatas. Se escupió el pelo de la boca. Rápidamente se arrodilló y negó con la cabeza hacia Hulk, que la esperaba. Podría volar el resto del camino, no estamos lejos, dijo Natasha mientras activaba su cinturón de gravedad cero y convertía su omniarma en escopetas.
Empezó a volar por los aires usando el retroceso de las escopetas para impulsarse. Hulk y Natasha llegaron rápidamente hacia todos. Thor se les adelantó y se le vio hablando con Melissa. De acuerdo, dámelo, dijo Melissa, extendiendo la mano expectante. Una escena curiosa. Melissa, de pie junto a Thor, parecía una hija pidiéndole una mesada a su padre. Después de todo, ¿lo prometiste después de todo? Sí lo prometiste, dijo Clint, instigando, mientras disparaba una flecha hacia un grupo de centinelas voladores. Todos fueron arrastrados por el aire antes de que otra flecha explotara, haciendo que un informe metálico cayera del cielo. Pietro entró corriendo con la cabeza de un centinela. ¿Qué prometiste? Se vio a Wanda y Steve aún desmantelando centinelas juntos, pero trabajando en conjunto. No iba a faltar a mi palabra, pero solo por el resto de la batalla, dijo Thor con un ligero puchero mientras le daba la vuelta al mazo y le ofrecía el mango a Melissa. Ven con mamá, dijo Melissa, moviendo el dedo hacia el mango. Melissa agarró el mango y sintió la electricidad crepitar entre sus dedos. Sus ojos brillaron intensamente, relámpagos crepitaron y fluyeron de ellos. Levantó la mano con el Mjolnir hacia el cielo, donde se formaban nubes oscuras. Relámpagos y truenos rugieron antes de que un denso rayo cayera y envolviera a Melissa mientras gritaba. Poder ilimitado. Un grupo de centinelas fue destrozado como consecuencia de una gran onda expansiva de poder que surgió de Melissa. Una nube de humo cubrió su figura, dejando solo su silueta visible con una capa detrás. Melissa comenzó a girar su martillo, lo que creó una gran ráfaga de viento que dispersó el humo, revelando su figura. Vestía una armadura nórdica plateada femenina, con una capa roja ondeando tras ella, un yelmo plateado que cubría la mitad superior de su rostro, adornado con alas de metal a los lados. Su brillante cabello rubio ondeando tras ella junto con su capa le daban un aspecto encantador. Melissa lanzó su martillo, que voló por los aires, apuntando a todos los centinelas, cambiando de dirección para chocar con ellos de frente y destrozarlos al impactarlo. Extendió la mano y el martillo volvió a sus manos. Lo giró rápidamente generando electricidad, antes de volar hacia arriba con el martillo y caer estrepitosamente, desatando una oleada de rayos que atravesaban el suelo hacia un grupo de centinelas que se acercaban. Melissa permaneció de rodillas, con el martillo pegado al suelo, y comenzó a levantarse lentamente, mientras escombros caían del metal. Melissa dejó escapar un profundo suspiro mientras decía, lo siento, Tony, pero parece que me he enamorado de otra persona. Miró el martillo con cariño. Sabes que las comunicaciones siguen activas, ¿verdad? Dijo la voz de Tony en un tono frío. Melissa se estremeció y rió un poco torpemente frotándose la nuca. Ultron voló hacia Tony, con el puño rebosante de energía de plasma. Tony generó rápidamente un escudo de energía, bloqueando el impacto. Sin dudarlo, se abalanzó sobre Ultron, lo derribó en el aire y ambos se estrellaron contra el suelo, justo al lado del dispositivo del fin del mundo. Tony apuntó sus repulsores a Ultron, pero la IA esquivó en el último segundo, contraatacando con una potente ráfaga antes de agarrar a Tony y voltearlo, inmovilizándolo contra el suelo. La mano de Ultron se calentó, brillando amenazadoramente mientras se preparaba para cortarle la cabeza a Tony. Pero Tony no estaba solo. Stark y Visión atacaron simultáneamente. Stark desató un devastador rayo único desde su pecho, mientras que Visión disparó una ráfaga de energía concentrada desde la gema de la mente en su frente. La fuerza combinada envió a Ultron por los aires. Stark se acercó a Tony y le extendió la mano. ¿Estás bien, chico? Tony le tomó la mano y se puso de pie. Sí, simplemente no esperaba que fuera tan fuerte. En ese momento, Melissa cayó del cielo, arrodillándose antes de ponerse de pie. ¿No me perdí la fiesta? Tony la miró fijamente y su ropa durante unos segundos antes de sonreír con suficiencia. Sabes exactamente lo que estoy pensando, ¿verdad? Las mejillas de Melissa se sonrojaron ligeramente antes de darle un puñetazo en el brazo. No delante de todos, idiota. Uno a uno, llegaron los demás. Pietro, Wanda, Thor, Steve, Natasha, Clint y Hulk. En cuanto Hulk vio a Wanda y Pietro, dejó escapar un gruñido profundo, recordando claramente su último encuentro. Mientras tanto, Ultron flotaba justo afuera de la iglesia en ruinas, observándolos en silencio. Thor levantó su espada. Ja. Este es tu fin, hombre de metal. Solo no tienes ninguna oportunidad. Ultron ladeó la cabeza. ¿Solo? Extendió la mano y, de repente, un ejército de centinelas comenzó a alzarse, sus ojos brillantes iluminando el campo de batalla. Miles de ellos emergieron, formando una ola impenetrable que avanzaba hacia los héroes. Steve se giró hacia Thor. Tenías que decir algo, ¿verdad?
Tony sonrió. Por favor, dilo. ¿Lo que quieres? Preguntó Steve, confundido. Di las palabras, capitán. Instó Tony con entusiasmo. Ultron flotaba sobre ellos, con la voz llena de arrogancia. Esto es exactamente lo que quería. Todos ustedes contra todos. Aunque las circunstancias podrían haber sido mejores, no importa. Una vez que mueran, reiniciaré el proyecto Juicio Final. No si tenemos algo que decir al respecto, dijo Steve mientras respiraba hondo, con la mirada fija en los centinelas que se acercaban. Vengadores, reúnanse. Con un rugido potente, Hulk cargó primero, destrozando a un centinela. El resto del equipo lo siguió, atacando al unísono. Tony, casi llorando de emoción, pensó. Lo dijo. De verdad lo dijo. Es el sueño de un nerd hecho realidad. Tony comenzó a tararear la canción de los Vengadores con entusiasmo. Se elevó en el aire, sus manos se transformaron en cañones de riel que crepitaban con energía antes de desatar enormes rayos de plasma que destrozaron a los centinelas. Melissa giró su martillo a una velocidad cegadora, destrozando a un centinela con un uppercut antes de estrellarlo, invocando un rayo masivo que quemó a varios más. Steve giró en el aire, esquivando un ataque antes de bajar su escudo sobre otro centinela. El que evadió fue rápidamente atrapado por Visión, quien lo destrozó con sus propias manos. Natasha convirtió sus omniarmas en rifles de alta potencia, disparando rápidas ráfagas de energía contra los centinelas que se acercaban. A su lado, Clint soltó múltiples flechas explosivas, desencadenando reacciones en cadena que aniquilaron las filas enemigas. Thor atravesó a los centinelas con su espada y la lanzó hacia una línea que avanzaba, cortándolos sin esfuerzo. Extendiendo la mano, olvidó por un momento que no estaba invocando a Mjolnir. Cuando la espada regresó inesperadamente a él, sonrió ampliamente antes de continuar su ataque. Wanda movió las manos con fluidez, controlando a los centinelas con facilidad, estrellándolos contra el suelo como muñecos de trapo. Mientras tanto, Pietro se movía por el campo de batalla, desmantelando las máquinas con gran velocidad y precisión. Stark giró en el aire, desatando rayos repulsores en todas direcciones mientras se abría paso entre el fuego enemigo, esquivando todos los ataques posibles. Tony activó un receptor de energía en su espalda, con forma casi de estrella. No hicieron falta palabras. Melissa sabía exactamente qué hacer. Su sinergia era perfecta. Presionando su martillo contra el núcleo del receptor, canalizó una descarga eléctrica hacia el traje de Tony. En segundos, sus niveles de energía se dispararon al 1000%. Los extremos del receptor se movieron, fijándose en los centinelas que se agolpaban. Tony alzó los dedos, las palmas y el pecho hacia ellos. Entonces, en una deslumbrante demostración de poder, desató una abrumadora descarga de rayos de energía, desde la espalda, las manos y el pecho, a la vez. Una ola cegadora de destrucción atravesó a los centinelas, aniquilándolos en un instante. Ultron cargó hacia adelante, pero antes de que pudiera alcanzar a Tony, Visión lo interceptó. Agarrándolo en el aire, Visión lo estrelló contra una pared cercana, agrietando la estructura. Ultron respondió con una ráfaga de plasma, pero Visión lo atravesó y contraatacó con un rayo concentrado de la piedra de la mente, lanzando a Ultron fuera de la iglesia en ruinas. Tony, Stark, Melissa y Visión corrieron tras él. Melissa apuntó con su martillo, liberando un poderoso rayo. Visión disparó otro rayo desde la piedra de la mente. Simultáneamente, Tony y Stark desataron dos ráfagas repulsoras desde sus palmas. Su ataque combinado impactó a Ultron de frente. Intentó resistirse, pero la fuerza bruta lo empujó hacia atrás. Su cuerpo metálico brillaba al rojo vivo bajo la implacable energía. Su capa exterior se quebró, derritiéndose en pedazos mientras sus ojos rojos parpadeaban. A pesar de su inmensa resistencia, Ultron flaqueaba. Su cuerpo se desmoronaba. Al cesar las ráfagas de energía, se tambaleó. Su rostro se derritió parcialmente y se deformó. Sin embargo, a pesar del daño, se levantó lentamente del suelo. ¿Sabes? Con la ventaja de la retrospectiva, rugido. De repente, Hulk golpeó a Ultron con el puño, lanzándolo por los aires. Tony hizo una mueca. Uf. Seguro que lo va a sentir mañana. Stark se burló. Eso sí es que todavía está activado para sentirlo. Cerca de allí, los centinelas restantes dudaron, mirando a Hulk con lo que casi parecía miedo. Pero cuando Hulk emitió otro rugido atronador y cargó contra ellos, se dieron la vuelta y comenzaron a retirarse. Intentan escapar, observó Tony. No podemos dejar que ninguno escape. Melissa, me encargo. Gritó. Alzando su martillo en alto, invocó un enorme rayo que golpeó el cielo.
El trueno retumbó mientras nubes oscuras se arremolinaban en lo alto, espesándose a cada segundo. Giró su martillo rápidamente, enviando más rayos a la tormenta. El cielo rugió, las nubes ahora negras de furia eléctrica. Con un feroz grito de guerra, blandió su martillo hacia abajo. Los rayos brotaron de la tormenta, cayendo en una lluvia implacable. Cada rayo impactó en su objetivo con precisión, aniquilando a los centinelas que huían en pleno vuelo. El cielo se llenó de explosiones mientras fragmentos de metal ardientes caían como estrellas fugaces. Thor, observando el espectáculo con asombro, no pudo evitar quedar impresionado. ¿Cómo es que ya eres tan hábil con el Mjolnir? Me llevó siglos dominarlo. Melissa sonrió con suficiencia, sacando pecho mientras se sacudía el pelo dramáticamente. Solo tienes que ser listo. Thor se giró hacia Stark. ¿Insinúa que yo, el príncipe de Asgard, soy estúpido? Stark y Tony simplemente le dieron una palmadita en el hombro. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.